Hola a todos, en este vídeo quería ofreceros el manual de montaje de las Philips H4 de LED. En este caso estamos hablando de un modelo que está homologado para Alemania por el momento, en el futuro no quita que esté para el resto de marcas, como por ejemplo pues la marca Osram tiene también ya bombillas homologadas en Austria, aparte de en Alemania, pero en este caso es compatible con muchísimos modelos en los cuales de Dacia sería para el Dacia Logi o el Dacia Docker, como es en este caso. Tienen el mismo faro, lo que sí nos trae, pues como veis, el certificado para poder descargar de internet la homologación y luego las instrucciones de uso. Algo muy importante que mucha gente no lo lee y en este caso pues es de vida importancia porque no se monta como una bombilla normal. Al llevar ese ventilador trasero y el tamaño de la bombilla, que es un poquito distinto, pues hay que montarlo de una manera distinta. En este caso deciros que la opción 1 que vemos aquí sería la opción que está montando Dacia en sus vehículos, tanto en el Logi como en la Docker, y hay que montar, digamos, separando la bombilla del cabezal y luego introduciéndola. Ahora os lo voy a explicar detenidamente. Pero si tenéis un vehículo con el tapón duro, como en este caso, pues tenéis que tener en cuenta de hacer el otro sistema como se indica aquí. Incluso la opción detrás también, que es la opción 3, lo mismo. Por lo dicho, en este caso vamos a tomar la opción 1 y muy importante eso, leeros las instrucciones. Si no entendéis algo porque lo tenéis en alemán, me lo podéis escribir a mí y os lo digo con mucho gusto. Pero vamos, que finalmente es algo sencillo, solo que hay que hacer los pasos de una manera distinta. El siguiente paquete que vemos es la caja donde ya vienen dentro las bombillas. En este caso ya veis que tiene el precinto quitado, pero es porque simplemente lo quité y lo he vuelto a montar para que veáis cómo venía. ¿Veis? Son dos bombillas, pero simplemente hay que sacarlas con mucho cuidado. Tienen lo que sería el cable separado, dado que este lleva ya os digo, un sistema distinto a cualquier bombilla normal halógena que viene, y es más que nada por el ventilador que lleva detrás. El resto, como veis, pues ya sabéis, lo que sería el capuchón este que os estoy diciendo, hay que desmontarlo, a diferencia de una bombilla normal, que las bombillas normales pues vienen ya digamos todo de una pieza, y es porque primero tendremos que poner el capuchón y después apretarlo. Eso sí os digo, está durísimo, muy duro a la hora de hacerlo así manualmente, no tanto como a la hora de colocar la bombilla, pero más que nada porque le he echado silicona que os enseñaré. Y este es el motivo. Si veis, por la parte baja es un pelín más grande que lo que sería la bombilla normal en halógena, en este caso la izquierda es la Racing Vision. Y lo que sí os va a hacer falta es esto, silicón de spray. Os dejaré debajo el link de compra también de Amazon. Pero lo dicho, si no, sin esto no vais a poder meter bien la bombilla, os va a costar mucho trabajo y corréis el riesgo de que se rompa, que ya hay algunos clientes que se han quejado de esto mismo. Pasamos al siguiente paso, sería pues desconectar las luces, obviamente, sin contacto ni nada, y vamos, y en el caso de la Logi o la Docker, lo que hay que quitar primero es el capuchón. No lleva ninguna tapa detrás, sino que este es el capuchón directamente, y ya lo siguiente que habría que quitar pues sería la gomita que vemos aquí. Lo dicho, en el caso del Sandero varía, en el Sandero por ejemplo había que quitar la goma entera que era cerrada, pero aquí no. Ahora tenemos que quitar y tirar hacia atrás con cuidadín y poquito a poco, no va a pasar nada, sin miedo, pero es más que nada porque está enganchado así a la bombilla. Y ahora ya lo que se nos queda ahí pendiente es quitar la bombilla que sigue estando fijada, y para ello pues hay que quitar una pequeña pestañita. La forma de quitar esta pestaña es achuchando, luego vamos un poquito hacia la derecha y vemos que saldrá el alambre hacia afuera. Es muy sencillo. Y ahora sacamos la bombilla con mucho cuidadín de que no se vaya a romper ni nada. Tened cuidado con el cable de debajo, el alambrito que siempre se engancha a un lado y otro. Pues nada, la sacáis poquito a poco, la levantáis un poco hacia arriba y veréis que sale fácilmente. Esto es lo mismo si tenéis cualquier cambio de bombilla. En este caso vamos ahora a lubricar un poco las piezas, para ello utilizaremos la silicona, el precinto se quita de arriba en este caso, dependiendo del tarro, hay que agitarlo muy bien y tenemos dos opciones, una que pulverice bien como un spray normal o con esto que saldría con la pajita esta digamos que saldría más concentrado. Lo que tenemos que quitar ahora es el aro de la bombilla porque vamos a montar el aro solo. Os voy a explicar antes de nada de ponerlo para que veáis cómo se coloca, porque ya os digo, va a ser más difícil después de ponerlo si no. Ahora tenemos que echarle un poquito de lubricante por la parte exterior, que digamos es la parte donde va a hacer contacto con toda la goma, para que entre fácilmente. En una bombilla no tenemos este problema porque es más fino, pero en el caso de la goma pues sí. Y le dais también si queréis un poquito a las patitas, digamos, a las tres patillas que hay, para que entre fácilmente y no, digamos, no roce tanto,
con lo que sería a la hora de ponerlo y facilita todo. Todo lo que sea lubricar mejor, pero os digo, utilizar este spray de silicona. Como veis aquí, aún así va a costar trabajo meterlo y para esto es muy fácil. Le echáis un poquito también por la parte interior, todo lo que va a tener, digamos, contacto con la bombilla y le dais un poquito así con el dedo para extenderlo. Y ahora ya, pues sí, ya vais a ver que va a ser muchísimo más fácil, para que os vea la prueba, de que ya pues entraría. En el momento que esté puesto va a ser incluso más fácil que como lo estoy haciendo aquí con dos manos. Una vez esté ya la goma puesta, digamos, pues ya luego sería colocar la bombilla. Se debería quedar así, como estáis viendo, se queda todo así más adentro. La forma de enganchar pues tiene que ser perfecta y luego pues tendremos que poner lo que sería la bombilla. Antes de esto habría que sujetarlo con el alambrito, ahora sí que os lo voy a mostrar. Así que nada, cogemos el aro, únicamente el aro, lo dicho, sin la goma ni nada, lo separamos. Tened cuidado que no se os caiga hacia abajo. Tenéis que bajar el arito para abajo y ahora tenéis que poner colocado esto de tal manera que no se mueva, como si estuviese colocando una bombilla normal y corriente. Lo veréis que encajan, lo podéis ver también desde fuera, incluso desde dentro, pero aquí os muestro con otra toma desde otro ángulo que queda la pata ancha hacia arriba, las dos patitas hacia abajo y como veis el arito sería simplemente achuchar y que se quede pues ya cogido y fijo. El siguiente paso será, como os he dicho, lubricar bien la goma, que tengamos ya lubricada y sería ya meterla por la parte del aro, digamos, que está ya dentro encajado. Tenéis que hacerlo poquito a poco contacto, pero veréis que si la habéis lubricado entrará muy fácil. Es aquí el paso donde la gente que no lo utiliza algún tipo de lubricante, como en este caso la silicona en spray, pues es muy difícil colocarla y se puede incluso partir el anillo de forzarlo. El siguiente paso será colocar la bombilla. Tenéis que hacerlo con mucho tacto y mucho cuidado. Ambas bombillas se colocan exactamente iguales. Da igual que sea el faro derecho o el izquierdo. Tenéis que ver que aproximadamente desde fuera, que es lo más fácil de verlo, esté más o menos en una inclinación de unos 45 grados. Es decir, que las dos patitas que sobresalgan, una esté por arriba, la otra esté por abajo y la parte de LED, esta que estamos hablando aquí, digamos la parte amarilla del LED, que quede mirando hacia arriba. Es muy fácil, como veis ya sería simplemente achuchar, girar y se quedaría en su posición correcta. Y ya por último nos quedaría conectar los cables. En este caso el cable que sale de la bombilla tenemos que conectarlo a el cable digamos de toma de corriente del vehículo y ya está. Si queréis aislarlo un poco más le podéis poner un poco de cinta o cualquier cosa, pero vamos que esta parte aquí tampoco le va a entrar agua ni nada. Revisad bien que no pegue contacto con el ventilador y ya lo único que nos quedaría pues sería conectarlo y ver que este funciona. Lo escucharéis seguramente por el ruido desde fuera aunque suena poco. Y aquí tenéis el resultado final. Tenéis que ver eso, que esté la bombilla bien colocada, que no se mueva, que quede hacia arriba de tal manera como si fuera una bombilla normal. Y es aquí donde vamos a ver totalmente la diferencia. A la izquierda tenemos unas bombillas halógenas, de por sí son las mejores halógenas que tiene Philips, que según nos indica pues alumbran más de 150% que las normales. Y a la derecha pues tenemos las Philips de LED, en este caso también versión H4, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo que vais a ver después de este cuando finalice. Y nada, lo dicho, si tenéis cualquier duda, consulta, cualquier cosa me lo dejáis abajo, os dejo todos los enlaces de compra, tanto del spray de silicona como también de las bombillas, ya sea la Racing Vision o también las Philips de LED que hay en versión H7 y H4. Dale al like si te ha gustado el vídeo y síguenos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ya sabes, dacialízate. Un saludo y hasta otra.